Experiencia del hermano Everton, marzo 9 del 2023. Tuvieron una oportunidad, pero prefirieron el infierno. Gracia y paz. Amén, hermanos. Voy a contar la experiencia que yo tuve en esta noche. Y en cuanto la apóstola ministraba en mi vida, aparecieron dos ángeles. Y cuando yo le hacía la pregunta a uno, yo le preguntaba si él creía que Jesús había venido en carne y hueso, había muerto y resucitado. Hermanos, en aquel momento que yo le hice esa pregunta, aquel ángel disfrazado, él se convirtió en un dragón y rápidamente yo me lancé a guerrear contra él. Yo no sé de qué forma, pero yo sé que ya estaba con la armadura. Y comencé a guerrear con él rápidamente contra aquel demonio hasta que conseguía cortarlo y vencer aquella guerra. Después regresaba nuevamente hasta aquel otro ángel y yo le hacía la misma pregunta y él me decía que sí. Y en aquel momento él me lleva hasta el cielo. En el cielo el Señor me revestía. Pero él hacía que unos ángeles me aseguraban de mis dos brazos y ellos comenzaban a colocarme dentro, como que si fuera dentro de un tanque. Ellos me jalaban hacia arriba y me dejaban caer hacia abajo nuevamente y después ellos me sacaban de allí. Y ellos comenzaban a darme una vestimenta diferente de la que yo ya tenía y de la que yo ya vi. Y comenzaron a colocarla en mí. Y me decían así: ahora estás listo. Y ellos me llevaban. Y el Señor se me aparecía. Y yo miraba al Señor como una fuerte luz en mi frente. Y la voz del Señor era muy suave. Y comenzaba a hablar conmigo y el Señor me decía que Él quería mostrarme algo y yo le decía amén, Señor. Y el Señor me hacía que yo mirara la tierra y cuando yo miraba la tierra el Señor me hacía ver la humanidad como está hoy. Y hermanos, el mundo desde arriba, donde yo lo miraba, estaba totalmente perdido a los ojos del Señor. Y el Señor me decía así, que me iba a llevar una cosa todavía más profunda. Y Él me traía a la tierra. Pero en aquel momento, hermanos, que yo venía sobre la tierra, acontecía algo muy rápido. Era como si un terremoto llegara en la ciudad de Manaus muy rápido y comenzaba a temblar las cosas rápidamente y yo comenzaba a asustarme. Yo comencé a preguntar qué era lo que estaba aconteciendo y comenzaba a ver unas personas corriendo muy rápido. Y aquel ángel que estaba conmigo, él me decía así: no corras, solo mira. Hermanos, yo miraba hacia arriba y era como que si en aquel día estuviera lloviendo una lluvia de fuego. Hermano, miraba unas piedras viniendo del cielo muy rápido y de fuego y caía sobre la tierra, hermanos, y comenzaba a hacer mucho daño. Y cuando miraba aquello, yo me asustaba y yo le decía a aquel ángel: yo voy a correr porque me va a pegar a mí. Y él me decía: no corras. Y yo le decía: no estás viendo, me va a pegar y voy a morir. Y hermano, mi corazón comenzaba a acelerar, a dispararse. Y yo estaba muy nervioso y con miedo. Y yo le decía a él: yo voy a correr. Y hermanos, yo comenzaba a ver un hoyo abrirse en medio de la tierra. Y todo lo que había sobre la tierra era
chupado dentro de aquel buraco. Hermanos, yo no me contuve y corrí, pero cuando corría, rápidamente el ángel me agarraba del brazo y me levantaba y me decía así: ¿estás mirando? Eso es lo que ha acontecido a los ojos de mi Padre. Y por muchas veces Él no ha destruido a esta tierra porque todavía están ustedes orando. Pero si fuera por Él, todo ya hubiera acabado. Pero en donde hay uno o dos orando, allí mi Padre está. Y Él ha visto en medio de la iglesia a cual tú frecuentas la sinceridad de muchos. No todos, Él me decía, pero de muchos. Y yo le decía a Él: ¿estamos salvos? Y Él me decía: todavía no, todavía no. Pero continúa santificándote, continúa haciendo la obra de mi Padre, para que un día puedas heredar el reino de los cielos. Él me decía. Y de allí, hermanos, Él me sacaba de aquel lugar y yo iba hasta el infierno. Cuando llegaba al infierno, parecía que el infierno estaba agitado. Y yo miraba una escena en mi frente automáticamente de un lado al otro y comenzaba a ver unas personas que estaban sentadas. Pero aquellos demonios le arrancaban el cuero con el cabello de aquellas personas. Yo comenzaba a ver unas personas como que si el cuero fuera arrancado, y otras las lenguas, y otros las uñas, y le salían insectos dentro de las uñas. Y Él me decía así: ¿estás mirando todo eso? Yo miraba hasta niños, como de unos 7 u 8 años, niños en el infierno, por mentir, por robo. Y Él me decía: ¿estás mirando todo eso? Muchos quienes están aquí estaban dentro de las iglesias. Él me decía: en donde comienza el mundo, no es allá afuera, es dentro de la iglesia, al cual no hay enseñamiento. Él me decía, y yo me entristecía con aquello, y Él me decía así: muchos quienes están aquí vinieron de varias congregaciones, muchos que están aquí es porque no tenían una vida de santidad. Muchos quienes están aquí tuvieron una oportunidad de escoger entre el cielo y el infierno, pero prefirieron el infierno. Pero ustedes no, ustedes están procurando la salvación. Y yo le decía: sí. Y Él me decía: continúa, continúa, porque el diablo, él planea algo para que todos ustedes descaigan, no solamente uno, pero todos. Y allí, hermanos, en aquel momento, Él me llevaba a una guerra muy grande. Y Él me decía así: no vas a guerrear solo por tu iglesia, pero por todas las iglesias, para que puedan ascender nuevamente la llama del Espíritu Santo en aquellos lugares. Y yo comenzaba a guerrear, hermanos, una guerra muy grande, muy pesada. Y yo comenzaba, hermano, a sentir en mi cuerpo algo que parecía que yo estaba cargando tanto peso que yo no conseguía movimentarme. Y yo comenzaba a hacer fuerzas para ir a la guerra. Yo comenzaba a guerrear, a guerrear, a guerrear. Hasta que en un momento yo decía: Señor, yo no consigo más guerrear. Y Él me miraba así y Él me decía: yo voy a enviarte ayuda. Y yo veía bajar del cielo un ángel y Él venía lleno de fuego. Y cuando Él tocaba la tierra, Él hacía un movimiento cortando. Era un poder tan inmenso
que aquel ángel, él tenía que le salía rayos de él. Era una cosa muy increíble, muy lindo de ver aquel ángel en la guerra. Hermano, él hacía eso y rápidamente todo lo que estaba alrededor de mí se iba cayendo y el Señor me miraba y me decía, una noche más fue vencida, pero no dejes de guerrear. Amén. Esa fue mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quienes habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario de esta experiencia con una palabra que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén, amados hermanos. Qué experiencia fuerte. Qué experiencia tremenda. Y yo coloqué el tema, tuvieron una oportunidad, pero prefirieron el infierno. Amén, amados hermanos. Sembrar la semente. Mientras estás vivo, puedes sembrar la semilla para ir al cielo o para ir al infierno, a la perdición. Amén, amados hermanos. Qué experiencia tan fuerte. Él también habló que él miraba algo en la ciudad de Manaus y realmente hoy aquí en Manaus, hoy es día 13 de marzo del 2023, tal vez tú lo estés oyendo en el 2024, 2025, y en esos días que el hermano lo publicó y se grabó esa experiencia, realmente acontecieron algunas tragedias en Manaus. Personas murieron ayer en deslizamiento de tierras, y entonces, queridos, Dios ha revelado lo oculto, profundo, escondido. La Biblia dice que Dios no dice nada sin antes revelarlo a los siervos, sus profetas. Amén, queridos. Y mientras tú estés vivo aquí en la tierra, tienes una oportunidad de vivir en el cielo. Tienes una oportunidad de hacer tu casa en el cielo. Hermanos, hay algo también que él me dijo, algo del infierno, y se le olvidó decirlo en la grabación, y me lo dijo personalmente. Y él me dijo que en el infierno él vio un zapato, un tenis de la marca Nike, un tenis de marca, y ese tenis tenía boca, y las personas estaban siendo torturadas en el infierno, y que el tenis comenzó a comer el pie de aquel hombre hasta llegar a la pierna de la parte alta. Y yo comencé con ese versículo porque en el infierno la tortura es de acuerdo con aquello que tú sembras. Si tú eres mentiroso y eres un adúltero, prostituto, ladrón, brujo, hechicero, todo allá hay la debida cosecha para el debido pecado. Entonces, queridos, que podamos plantar semillas buenas para recoger buenos frutos para ir al cielo. ¿No es eso? Tenemos que escoger la semilla que vamos a plantar, porque es una elección, es un plantío de lo que vas a plantar, y la cosecha es una obligación para todo lo que plantas. Agora, nunca as pessoas vão poder, se você planta si tú plantas, você não vai colher tomate. Si tú siembras pepino, no vas a cosechar tomates. Si tú plantas una vida de pecados y acciones pecaminosas, no esperes cosechar el cielo, porque en el cielo no entra pecado. Entonces realmente tienes que tener cuidado con lo que estás plantando y hagas un buen plantío para que coseches para la vida eterna, para cosechar salvación, y plantar en el Espíritu para cosechar vida eterna. Y tenemos que tener esa conciencia, y la ley de la siembra es una realidad, sea para impío o para cristiano. Ella va a acontecer. Es una regla de la vida para la humanidad. Entonces tenemos que saber lo que estamos plantando. Tenemos que tener esa convicción que el infierno es real. Yo quiero vivir en el cielo, y yo voy a hacer lo posible e imposible para morar en el cielo. Amén, apóstolos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Amén, apóstola.
Señor, nuestro Dios y Padre, muchas gracias por esta experiencia y que continúes bendiciendo a tu siervo y continúa bendiciendo cada alma, cada hermano, hermana que llegó en este momento de la oración aquí en el final. Que tu gracia alcance a ellos, que esa misma unción que has derramado en este lugar, el mismo despertar para la santidad, para las cosas espirituales, que el Señor también venga a derramar en la vida de tus siervos, quienes están oyendo. Y Señor, que tus planes, tus propósitos en nuestras vidas no se vengan a frustrar, pero que podamos crecer cada vez más en la gracia y conocimiento de Señor, avanzando no rumbo al infierno, pero rumbo al cielo, rumbo a nuestro galardón, al cual el Señor nos ha preparado, como dice tu palabra, para aquellos que les aman. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.